muchas gracias por acompañarnos. Les damos una cordial bienvenida a las 8ª jornadas de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión tenemos la conferencia que será impartida por el doctor Carlos Sandoval García, Agendas de Investigación e Migraciones, una perspectiva desde Centroamérica, desde América Central. Hacemos la vuelta. Entonces vamos a darle la palabra a Carlos para que nos presente su trabajo y posteriormente voy a hacer algunos comentarios de esta presentación y abriremos un espacio para preguntas, comentarios y como nos ha enviado, entiendo que es algo audiovisual, en referencia porque era el comentarista original, pero no pudo presentarse el día de hoy, pero sí se va a hacer presente como un material que nos ha facilitado. Entonces, comenzamos. Muchas gracias, Laura, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Yo quisiera presentar algunas láminas. Ahí está el cosito. Yo los puedo pasar. Esta presentación es el resultado del proyecto de investigación en el que yo estuve trabajando durante los últimos 3 años con una jornada de cuarto de tiempo acá en el instituto, y el cual pues se realizó gracias al apoyo de muchas personas, algunas de cada instituto, otras que viven en otros países de Centroamérica o de México o en los Estados Unidos, y pues me da mucha alegría haber podido, digamos, tener un primer manuscrito y recoger de ese manuscrito algunas ideas para compartir hoy. Entre las personas que trabajaron de cerca en este proyecto está Valeria Sánchez, que está, y con ella un grupo muy destacado de estudiantes que me ayudaron mucho y por lo cual les estoy muy agradecido. Bueno, la idea de la presentación es subrayar algunas consideraciones de orden general sobre migraciones y tratar de poner el caso de Centroamérica en un contexto, digamos, interpretativo, tal vez mayor. En ese sentido yo no quisiera tanto detallar sobre elementos más descriptivos, sino más bien colocar el tema alrededor de preguntas o de discusiones más de tipo general. Voy a probar si puedo pasar bien las diapositivas. ¿Lo ven aquí? La bolsa sobre la olla. Listo. Ok. Bueno, estos serían más o menos los contenidos de la presentación. La idea es como colocar el tema en una perspectiva más de conjunto al inicio y luego ir llegando a Centroamérica y luego colocar el tema más en una perspectiva normativa de qué podríamos esperar del panorama migratorio a partir de algunos parámetros, como podrían ser los objetivos del desarrollo del milenio, que son, digamos, como parámetros internacionalmente, más o menos internacionalmente aceptados, de lo que podría esperar la humanidad, digamos, al cumplirse en el año entrante los 15 años previstos por las metas de Naciones Unidas, llamadas justamente Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, bueno, en ese orden voy a ir presentando. La primera idea que puede ser bastante obvia, pero quisiera empezar por eso, es la idea de que si bien es cierto, las migraciones son un fenómeno histórico presente en distintas épocas, las políticas de control y la tematización de la migración tienen que ver con el desarrollo del Estado moderno. Quizá eso es una idea importante en lo que yo he estado haciendo
porque es muy interesante observar cómo la discusión acerca de las fronteras y acerca de las nuevas identidades nacionales son discusiones relativamente recientes, tanto en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina. La discusión de quién pertenece a qué territorio es una discusión pues bastante reciente, tanto que por ejemplo en los registros migratorios en los Estados Unidos, es decir, quién ingresa, en qué condición a los Estados Unidos, más o menos tienen apenas un siglo, es decir, antes del siglo XX había muy pocos registros de quién pasaba o no pasaba la frontera. Eso puede resultar pues interesante, sobre todo porque por la recurrencia del tema daría la impresión de que se trata de una situación que tiene mucho más años de existir y en realidad tiene relativamente poco tiempo. Esa es una primera cosa que yo quería apuntar. La segunda, que guarda relación con esta del surgimiento del Estado moderno, es también preguntarse cuán relevante es demográficamente la migración. Y una de las cosas sorprendentes es, por lo menos sorprendentes para mí, es que la migración internacional en términos del conjunto de la población que se mueve es un número relativamente pequeño del total de la humanidad. Se estima que es 3%, 3 y algo fracción, que equivale más o menos, ¿verdad?, a datos del año pasado, a 232 millones de personas en un conjunto de la humanidad que ahora somos más o menos 7.200 y algo millones de personas. Es decir, que en términos de la fotografía grande, el número de personas consideradas migrantes internacionales es una cifra relativamente pequeña. La otra cosa interesante es que en este momento, del total de personas que se consideran migrantes internacionales, un 40% migran entre países del llamado sur global. Es decir, que apenas un 60% lo hace, digamos, del sur al norte, que es el principal tema de controversia política alrededor de la migración. Lo otro que es interesante es que si uno mira ese 3% en perspectiva histórica, hace un siglo la migración se estimaba en 1,94. Es decir, que a lo largo de un siglo la migración internacional ha aumentado, digamos, dicho en cifras gruesas, en muchos decimales, en un 1%. Claro, uno podría decir la discusión política sobre las migraciones ha aumentado muchísimo más que el aumento propiamente demográfico. Por ejemplo, en Estados Unidos la estimación actual de migración internacional alcanza un 12% y hace un siglo se estimaba en 11%, es decir que también ha aumentado en términos de porcentajes un 1%, lo cual también confirma que no es un gran desplazamiento de población lo que estamos viviendo en este momento. Incluso se dice que en términos relativos en el siglo XIX hubo más migración en términos relativos que en el actual siglo, en el siglo XX, comparados el XIX y el XX, porque el XXI no podemos decir todavía mucho en términos de conjunto. Luego, el otro dato que es interesante es que la población indocumentada en los Estados Unidos más o menos alcanzaría un 4% del total de la población que reside en los Estados Unidos. Y en México, donde el tema se ha vuelto un tema importante, la población extranjera apenas alcanza el 1%, y de ese 1% la población centroamericana no alcanza a la mitad de ese 1%. Es decir, que estamos hablando en términos demográficos, y esa es como lo que yo quisiera enfatizar. Irónicamente, cuando hablamos de migración internacional estamos hablando de un conjunto de personas relativamente pequeño en el conjunto de la población mundial, aunque hay una enorme retórica alrededor del tema. Entonces, claro, la pregunta sería, bueno, si efectivamente demográficamente no ha habido una gran expansión de los flujos migratorios, ¿por qué el tema es tan prominente en la discusión pública, en la discusión política, etcétera, etcétera? Ahí yo quisiera, tal vez como la principal
manera de tratar de responder a esa pregunta es la idea de que, digamos, en términos generales, alrededor del tema de la migración se observa con mayor claridad la erosión de algunas premisas del Estado liberal que de alguna manera ha sido, digamos, el modelo de organización política del Estado moderno y, digamos, sobre el cual se podría hacer, podríamos decir, con muchas críticas, pero al mismo tiempo son premisas que en este momento también se extrañan en la medida en que se han ido debilitando. En términos generales, ¿qué ha pasado? Bueno, uno es que lo que decía que el aumento de la migración no es la principal explicación de su criminalización, y que entonces lo que ha ocurrido es que la procedencia de las personas que emigran sí es distinta. Es decir, en el siglo XIX fue básicamente una migración europea hacia otros países de Europa o hacia los Estados Unidos, y en este momento no lo es, y eso ha producido distintas formas de racialización que sostienen que los rasgos fenotípicos y culturales de la población que emigra no se corresponden con el ideal de nación de los países a los cuales las personas llegan. Y en ese sentido, quizás lo que es más interesante es que la migración se ha asociado a una amenaza a la seguridad y se la asocia con el terrorismo y con el crimen organizado, y eso ha producido o parece legitimar la idea de que algunas premisas del Estado liberal, como por ejemplo la independencia de los poderes, se ha erosionado en virtud de que eso se supone es un factor que podría ayudar a preservar la seguridad. Quizás los dos elementos más interesantes de ese debilitamiento del Estado liberal, que como decía, en cierto modo puede ser muy criticado, pero ahora podría ser hasta añorado, es que primero hay una gran discrecionalidad otorgada a las autoridades administrativas que en otro momento serían facultades del Poder Judicial, en aquella división clásica de los poderes del Estado liberal. Y la otra idea que se escucha mucho en los Estados Unidos es el principio de law enforcement o de la aplicación de la ley, que dice que la ley se debe aplicar independientemente de si es justa o no, y ese es un criterio enormemente importante en este momento en términos de la discusión de política migratoria, particularmente en los Estados Unidos, pero tal vez se podría decir algo parecido también de lo que ocurre en la Unión Europea. De manera tal que alrededor de la migración, o la migración es, podríamos decir, como la expresión más evidente de una transformación política mayor que se observa, digamos, en la conformación del Estado, y que en alguna literatura se suele llamar como estado de excepción, echando mano del concepto de Walter Benjamin, que luego ha sido muy empleado por diversos autores, entre ellos Giorgio Agamben, que dice que vivimos facetas o rasgos de un estado de excepción que deja de ser justamente excepcional y se convierte como en la organización política en algunas sociedades. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos hay algunas cifras que son muy interesantes. Una de ellas la divulgó hace relativamente poco, el año pasado, el Instituto sobre Política Migratoria, que es más bien una especie de ONG no necesariamente progresista, pero sí que hace trabajos muy interesantes en términos de que trabaja con datos, y la conclusión es que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, no los gobiernos de los estados, gasta el gasto global en vigilancia migratoria supera el gasto de todas las dependencias federales de vigilancia combinadas. Es decir, lo que se gasta en vigilancia migratoria supera lo que gasta el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y otras juntas. Y lo supera por bastante, la primera 18 billones de dólares y la otra 14,6. Eso es un dato como muy interesante, porque se supone además que la principal amenaza en la perspectiva de la política más legítima de los Estados Unidos es la seguridad y no la migración, pero irónicamente se gasta más en vigilancia migratoria que en seguridad. El otro tema
bueno, que ha sido noticia y objeto de discusión muy frecuentemente, es el aumento de las deportaciones que se han disparado en los últimos años y que incluso pues llama mucho la atención, ¿verdad? Que si bien, por ejemplo, en el primer gobierno del presidente Obama las deportaciones aumentan mucho, la población latina en la segunda elección, el porcentaje de población latina que vota por Obama en la segunda elección es mayor que el que vota en la primera. Pese a que las deportaciones se han disparado y que muchas de las personas deportadas son de origen latino. Pero digamos que son de los datos como interesantes como de destacar o de relevar. El otro tema que es muy interesante es lo que se ha llamado la externalización de las fronteras. Si uno viaja por tierra por Guatemala y cerca de la frontera, se va a dar cuenta que antes de llegar a México ya empiezan los procesos de verificación migratoria y cuando se ingresa a México, pues si se es costarricense no hay problema porque no requerimos visa, pero si se es centroamericano y no se tiene visa, no se puede ingresar, digamos, por los puestos oficiales migratorios. Y en México recién cambió la ley de migración, la ley federal, y la ley actual sigue manteniendo el principio de que las personas centroamericanas que no sean costarricenses requieren visa para ingresar a México. Eso es lo que explica y lo que pocas veces se dice por qué el tren, por qué la gente no viaja en el transporte público, etcétera, etcétera. Y lo que sí pareciera es que, digamos, en la actual coyuntura política, el Estado mexicano difícilmente cedería a la presión, a la poca presión de los gobiernos centroamericanos para retirar el requisito de la visa. Digamos que eso es, digamos, entre otras cosas, lo que vuelve muy difícil el paso por México. En la medida que no hay visa, la gente no puede tomar el transporte público porque saliendo de Tabasco, saliendo de Chiapas, hay controles migratorios, igualmente empiezan a haber controles en el norte. En términos generales, en términos generales podría decir que un rasgo del estado de excepción que caracteriza la política migratoria se ha dado a llamarse securitización, es decir, que ese anglicismo procura dar cuenta de la manera en cómo se construye política de control migratorio, que tiene una gran legitimidad porque, como decía, se supone que responde a la inseguridad que sobre todo el terrorismo puso en la agenda, y de alguna manera difícilmente habría condiciones para que esto se modifique. La dificultad que ha tenido la promesa del presidente Obama de reformar la ley, pues es, digamos, agrega evidencia a esta legitimidad de este enfoque del estado de excepción basado en criterios securitarios. Por otra parte, pues, ese elemento que está más hacia el norte de Centroamérica se cruza con las dinámicas de acumulación y desposesión que caracterizan Centroamérica, en las cuales tal vez nosotros tenemos más conocimiento desde Centroamérica, y que van constituyendo, y quizás esa es la principal conclusión del trabajo en que yo estuve trabajando, van constituyendo una suerte de trampa, porque por una parte cada vez hay un mayor sellamiento de la frontera en México y en los Estados Unidos, y por el otro lado la gente igualmente se ve obligada a salir. Y uno pues lo que se preguntará es, bueno, ¿por qué si la ruta por México es tan difícil, la gente igual se quiere ir? ¿Verdad? Una respuesta más desde la experiencia me la dijeron unos muchachos hondureños en una mañana muy asoleada de septiembre de hace 2 años en Coatzacoalcos, en Veracruz, que mientras esperaban la llegada del tren me decían que de por sí, si nos van a matar en Honduras, que nos maten. Yo les preguntaba que si ellos conocían lo que seguía, ¿verdad? Porque Veracruz estaba cerca de la frontera con Guatemala, por decirlo así, que de la otra frontera. Yo les decía, ustedes saben que tienen dinero, alguien les puede pagar por lo menos la pasada, ¿verdad? No el trayecto por México, sino la pasada. Me decían, no tenemos. Y saben que hay que cruzar un río.
no sabíamos que hay un río, que por donde ellos se iba a pasar por la frontera que está entre Tamaulipas y Texas, y no tenían idea realmente como muy aterrizada de cuál era la ruta que seguía, y al final la conclusión de ellos me pareció como muy significativa, ¿no? De este sentido como de desposesión de ambos lados, ¿no? O de ser deportados, como dice alguna literatura ahora, de ser deportados de su país de origen y de su país o del país donde quisieran llegar. Bueno, sí. Ahora uno se podría preguntar, pasando a la parte, si se quiere, por decirlo así, más normativa o más, no tanto de describir el problema, sino lo que se podría hacer. Uno decía que uno de los documentos de discusión internacional que aportan algo digamos, como a tener un marco normativo alrededor de qué podría ser esperable, es lo que Naciones Unidas ha llamado los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que se trazaron para 15 años y se cumplen, como decía, el otro año. Y que en términos generales América Latina, tomado como región, le ha ido bien. No está de más decir que la metodología para caracterizar los objetivos del milenio ha sido muy criticada, y hay literatura muy interesante que pone en entredicho cómo se definieron los parámetros y los objetivos de ese desarrollo del milenio, pero sin entrar en esa discusión y asumiéndolos tales como están, uno se podría preguntar, bueno, ¿dónde está Centroamérica respecto de lo que la comunidad internacional ha dicho que es deseable y esperable el próximo año, ya a unos meses? El primer objetivo del desarrollo del milenio fue disminuir la extrema pobreza a la mitad. Algo que es muy interesante es que en general América Latina lo ha logrado ya. En eso incide mucho el enorme logro que ha significado la reducción de la pobreza en Brasil, porque en términos demográficos, si no hay mucho en Brasil, siendo un país tan grande, eso tiene un efecto regional en las tendencias, ¿verdad? Pero es interesante, en México más bien aumentó, y en Centroamérica solo El Salvador lo ha logrado. Alguna literatura dice que en parte lo ha logrado por la remesa, porque entra más remesas y eso es de lo que mejora las condiciones de vida de muchas personas en Centroamérica. Pero en muchos países no, y habría que recordar más caseramente que posiblemente la más importante promesa del actual gobierno, posiblemente ahora muy olvidada en medio de los avatares de la política más local y doméstica, fue acabar con la pobreza extrema, ¿verdad? Creo que ya en medio de tantas noticias uno no va a olvidarlo, pero esa fue la promesa, digamos, la promesa política y económica más fuerte durante la campaña del Partido de Acción Ciudadana. En Costa Rica no se ha disminuido tampoco la pobreza en su conjunto, tal y como se estableció en las promesas con los objetivos del desarrollo del milenio, y tal vez habría que decir que en general en Centroamérica las dinámicas de desposesión más bien parecieran no modificarse en lo fundamental. Y eso pasa por la interrogación de cómo pensar la relación entre migración y desarrollo, o en términos más generales, cómo legitimar la idea de que debería haber también un derecho a no inmigrar, de manera forzada. Lo que me parece a mí, en términos generales, digamos, en términos de tendencia que uno podría esperar hacia el futuro, es que las circunstancias actuales en Centroamérica no pareciera que podrían variar para bien en los próximos años. Esa es la impresión, por lo menos, que me deja a mí la lectura más de campo y la lectura más, digamos, de documento. Y sin duda, como se dice muy a menudo, el caso más desgarrador es el caso de Honduras. Mi experiencia de trabajo en varios estados de México es que las personas que uno ve tratando de llegar a los Estados Unidos, más o menos de cada 10, 6 o 7 son hondureños, mayormente hombres, pero también mujeres. Eso me parece que es algo que todavía se sabe más como de impresión, que no hay muchos datos, porque
Eso se desencadenó después del golpe. El último censo de los Estados Unidos fue en el 2010, de manera que hay poco dato duro para aumentar el enorme incremento que ha tenido la migración de hondureños y hondureñas que buscan llegar a los Estados Unidos. Ahora, del otro lado, ¿verdad? Digamos que por una parte pareciera que no hemos encontrado la manera de legitimar un derecho a no emigrar, y por el otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a emigrar, pero no garantiza el derecho a emigrar, ¿verdad? Que ahí tenemos una gran limitación y que genera la gran paradoja que por una parte el vocabulario y los enfoques de derechos humanos son muy empleados y por otro lado y simultáneamente son muy criticados en el sentido de que, bueno, pareciera que el enfoque de derechos humanos es el de los pocos enfoques normativos que existen para pensar en otro universo, pero al mismo tiempo son duramente criticados por sus limitaciones. Una limitación fundamental de la misma Declaración de los Derechos Humanos, que en materia migratoria, como decía, garantiza el derecho a emigrar, pero no a emigrar. Y claro, se requiere un uso más intenso del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, la normativa más cercana al tema migratorio es la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, que es del 90, es decir, se aproxima a los primeros 25 años y que ha sido ratificada apenas por 47 de los 197 estados reconocidos por Naciones Unidas. Es decir, eso significa más o menos el 20% de los estados que conforman Naciones Unidas. Hay 17 que lo han firmado, pero no lo han ratificado. Costa Rica está entre los estados que no lo han ratificado, pese a que Costa Rica ratifica casi toda la normativa internacional de derechos humanos. De manera que hay, pues que en el horizonte normativo o en perspectiva normativa, el enfoque de derechos humanos es de lo poco que hay, pero al mismo tiempo tiene mucha limitación. Tal vez un ejemplo optimista es que el Estado mexicano y su presidente entonces, Felipe Calderón, fue demandado en la Corte Penal Internacional, de la cual doña Elizabeth Odio fue jueza hasta hace algunos años, ¿verdad? Y la Corte admitió para su estudio el caso. Hasta donde yo he estado buscando, la Corte no le ha dado recibo al caso, es decir, no lo ha a ver, hay una distinción jurídica entre recibirlo y darle asiento, ¿verdad? Menos lo ha fallado, pero es uno de los pocos casos en donde un Estado es demandado en una instancia supranacional. La causa contra el Estado mexicano tiene que ver con la violación de derechos humanos a personas migrantes y también a ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Y se desencadenó después de la matanza de migrantes en una comunidad del estado de Tamaulipas que se llama San Fernando. Será muy interesante ver qué resuelve la Corte Penal Internacional, porque además podría ser un antecedente muy interesante en que, digamos, una instancia supranacional enjuicia a un Estado. Que yo sepa, no me he encontrado o no he visto en la literatura la discusión de un caso parecido. Y claro que la Corte tiene que medir muy bien el paso, porque así lo admite, pues habrá más presión. El caso fue presentado con firmas de más o menos 30.000 personas que firmaron la petición. Ahora, posiblemente el cuadro que vaya dibujándose es un cuadro muy pesimista, ¿no? Hay un libro de Raymond Williams que es muy interesante, que se llama justamente así, Recursos de Esperanza. Y tal vez yo quisiera ir terminando con alguna reflexión, digamos, esperanzadora, y luego con un apunte final. También en Veracruz, en Tierra Blanca es un lugar estratégico porque es donde se juntan las líneas del tren que vienen de Chiapas y de Tabasco. Entonces ahí llega mucha gente. Allí conversé con una mujer que se llama Dolores Palencia, y entre las cosas que me dijo, que hay en Tabasco y que hay en Oaxaca
más conocidos tal vez, ¿verdad? Porque tienen más atención mediática. Ella dice, para mí, lo que nosotros hacemos en el acompañamiento de los migrantes, cualquiera, quien tiene un comedor, quien tiene lo que sea, ¿verdad? Es como seguir diciendo al ser humano, tú eres importante para alguien, tú vales la pena, tú eres una persona y por lo tanto eres digna de un trato respetuoso y de ser tomada en cuenta. Y yo creo que lo único que puede cambiar una sociedad futura es si los humanos seguimos siendo humanos. Son esas semillas de humanización, son las que yo creo para el cambio. En otro lugar de la entrevista dice, si lo analizo desde otro punto de vista, me da la depresión y me vengo a trabajar mañana. Allí se cocinan unos 20 kilos de arroz todos los días, que es una especie como de McDonald's, más nutritivo, pero es enorme, es decir, del tren se pueden bajar un día 150 personas y casi todas llegan ahí, básicamente porque quieren quedarse unos días, bañarse, comer, algunos ocupan atención médica, etc. Y eso me lleva a mí a una pregunta como más, tal vez que es la pregunta que me interesa más, o el tema que me interesa más, y es desde dónde responder a la hostilidad. En un trabajo muy interesante, un autor de origen irlandés, Terry Eagleton, dice que hay como él dice, bueno, los discursos contemporáneos sobre la hospitalidad y la solidaridad, él dice, yo los podría organizar lo dice muy fácil, pero luego pasan 500 páginas después de esa explicación. Dice, bueno, este libro es muy sencillo, yo lo que pensaría es que los discursos sobre la hospitalidad podrían organizarse en torno a los 3 registros que plantea Jacques Lacan, el discurso o el registro del imaginario, de lo simbólico y de lo real, ¿verdad? Y entonces hace un gran viaje desde el siglo XVII hasta el siglo XX, mostrando cómo hay, digamos, el discurso del imaginario, es el discurso, digamos, del reconocimiento, del respeto, de la empatía, ¿verdad? Y dice, bueno, esto tiene ciertas ventajas, ¿verdad? La idea es, el discurso de Dolores es un ejemplo del discurso imaginario, ¿verdad? De la empatía con el forastero, etcétera, etcétera. Y él les dice, bueno, eso tiene ciertas ventajas, crea una sensibilidad sobre el tema. Por otro lado, dice, bueno, todo lo que se hace en términos de los derechos humanos, de la legislación, etcétera, etcétera, dice él así, después de 200 páginas, yo diría que es, digamos, es el registro de lo simbólico. Y en tercer lugar, dice, bueno, en lo real yo identificaría los enfoques que dicen que yo tengo una obligación inexcusable con el otro y que el otro, digamos, la presencia del otro, como dice Levinas, me enfrenta a una obligación. Y también dice, bueno, eso es interesante, pero también uno podría decir, bueno, el otro, dice Eagleton, el otro puede ser Hitler o Stalin, y yo no necesariamente voy a tener una obligación hacia ese otro, de tal manera que el registro de lo real puede ayudar, pero puede no ayudar, ¿verdad? Y al final del libro hace una síntesis que es con lo que yo termino el producto del proyecto, que es la gran pregunta desde dónde responder a este contexto de hostilidad, porque uno podría decir, bueno, desde el punto de vista, digamos, en ese enfoque se puede llamar simbólico, por una parte uno vería las grandes dificultades para cambiar la legislación migratoria, ¿verdad? En Costa Rica, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, donde uno lo vea, más o menos la dificultad es de una magnitud parecida, con distintas, obviamente, características, pero es difícil, ¿verdad? El tema normativo de los derechos humanos pues tiene un horizonte de expectativas importante, pero también tiene limitaciones. De verdad que lo simbólico no deja mucho esperanza. En el imaginario uno podría decir, bueno, hay una construcción de un vínculo que es fundamental para sostener la solidaridad, para sostener el trabajo comunitario, etc. Pero también habría que decir que ese trabajo no necesariamente implica un cambio
de conjunto, y lo que ya decía de, digamos, de lo que podría decirse desde esos enfoques que sobre todo se asocian al trabajo de Levinas. De manera que tal vez la pregunta con la cual yo terminaría es la enorme dificultad de esta época de que el horizonte de lo posible es muy, muy corto. Y si eso, dicho de otra manera, ¿verdad? Mientras tantas personas salen de Centroamérica buscando una mejor vida y el horizonte de lo posible es muy corto, pues el panorama es un poco, por decirlo mínimo, difícil, ¿verdad? A mí no me parece como muy aconsejable darle tanta preeminencia a esos enfoques que enfatizan que estamos frente a estados fallidos. Eso me parece que tiene una serie de implicaciones muy desfavorables, ¿verdad? Y hay sectores políticos muy contentos con esa literatura y retórica de los estados fallidos, pero también problemático yo veo esa insistencia a veces desmesurada que estamos frente a estados de excepción. Pero el problema para terminar es que a veces pareciera que sí hay rasgos del estado de excepción. Y ahí termino. Muchas gracias. Desde afuera estamos hoy miércoles, entonces eso va a ser una grabación tomada desde antes, pero por la experiencia anterior con conexiones por Skype, pensamos que mejor así. Entonces quería primero agradecerle a Carlos el detalle por la invitación para compartir algunas reflexiones a partir de su ponencia, y agradecerle también a Laura. Hola Laura, quien también tomó la invitación de Carlos a última hora para también comentarle a Carlos que por dicha la tienen ahí presente en vivo. Yo voy a hacer varias tomas para no cargar mucho el correo, voy a tener que mandar eso por correo o por Dropbox. Entonces, yo me imagino que van a ser como 3 o 4 videos separados. Yo soy Kun, estoy en este momento coordinando el programa de acumulación, distribución y desigualdad, el PAD, y bueno, soy investigador del instituto. Yo presenté el 3 de octubre con un proyecto que se vincula bastante con el trabajo de Carlos. Ahora leyendo el manuscrito, una parte del manuscrito que nos mandó Carlos, creo que tenemos mucho en común. Bueno, de nuevo muchas gracias Carlos, y también a Carmen por la flexibilidad de hacer unos ajustes al programa. Creo que el manuscrito que nos presenta Carlos, ahora voy a entrar un poco en detalle del contenido, tal vez va a ser más un tipo de presentación del libro que un comentario muy crítico, pero creo que primero, más que nada, y se nota desde los agradecimientos que tiene el manuscrito, creo que el producto refleja la colectividad del proceso de trabajo, tanto en su producción como en la moraleja que nos deja la historia que nos cuenta Carlos. Hay una gran cantidad de personas que de alguna u otra forma han tocado el proyecto, y yo creo que es esa preferencia hacia la inclusión y la colectividad que hace este trabajo tan interesante, y siento que también es como una ruta crítica de los trabajos que ha hecho Carlos, bueno, en casi toda la carrera desde que la conozco, y por ejemplo ahora en la propuesta de doctorado de Ciencias Sociales, donde también hay una gran cantidad de actores, y el interés de hacer un documental sobre la migración en colaboración con la UNED. Por ejemplo, y ahora voy a hacer un poco de anuncio para el PAD. Carlos, en los agradecimientos, agradece el programa de culturas del instituto, que es un gran programa con una gran trayectoria que tiene ya muchos y muchas investigadores de nombre. Y me parece un muy bonito detalle que él agradece el acompañamiento que ha dado este programa a la culminación de este proyecto y del producto.
mucho a lo que viene. Creo que con su dinámica de trabajo se inserta muy bien en el PAT, dado que también tenemos muchos procesos colectivos y que preferimos el trabajo del colectivo ante la individualidad. Por otro lado, sé que muchos y muchos vamos a aprovechar la experiencia de Carlos y la trayectoria que tiene tanto en la U como afuera, como hacer ese vínculo con la sociedad, y sé que sus aportes a nuestros proyectos de investigación van a ser muy valiosos. Entonces, bueno, con muchas ganas de seguir trabajando. En el trabajo que presenta, ese manuscrito que tenemos y que Carlos hoy presenta, la introducción y las conclusiones, es bien interesante para mí la forma en que combina datos duros para demostrar tendencias generales con la vivencia de las personas migrantes quienes conforman esas tendencias, ¿no? Esa idea de no perder la persona detrás de los números. Yo creo que ahí es donde aporta mucho el trabajo de Carlos. Empieza cuestionando la idea de autores como Casas y Miller, que existe esa idea de una era de migraciones. Más bien, Carlos dice que las migraciones siempre han sido parte de nuestra realidad en el mundo, pero también en la región centroamericana, y que los datos no sostienen un aumento muy significativo en términos generales de los flujos migratorios. Sin embargo, a pesar de esta ausencia de un aumento en los flujos migratorios, sí se da un endurecimiento de las políticas migratorias. Y lo que dice Carlos es que tiene mucho que ver, y ahí estoy totalmente de acuerdo, es algo que también discuto en mis trabajos, es que se vincula más con percepciones que realidades necesariamente demostradas en datos, ¿no? Entonces, bueno, existe ese endurecimiento de políticas, pero tiene más que ver con las percepciones que los datos duros. Primer corte. Después, en el trabajo de Carlos, hace como un balance entre el nacionalismo metodológico que propone Glick-Schiller, o que más bien cuestiona Glick-Schiller, versus el nacionalismo, el transnacionalismo celebratorio. Dice, o sea, hay una discusión ahí sobre la literatura del transnacionalismo que dice que la ciudadanía puede trascender fronteras, pero no necesariamente esa literatura discute cómo las tendencias o los procesos de exclusión también pueden trascender fronteras. Ahí creo que menciona un punto importante. Sin embargo, yo sí creo que hay literatura que lo discute bastante, que hace un tipo de reflexión sobre esa literatura de transnacionalismo. Sin embargo, con matices importantes. Por ejemplo, están los trabajos de Giraudoux, quien hace como un análisis del papel del Estado, sobre todo parece un trabajo muy importante, en el control migratorio, y que dice que cuestiona no tanto los efectos del transnacionalismo y de la globalización, porque dice que sí, por supuesto que hay. Sin embargo, que eso no necesariamente implica cambios en los derechos efectivos de la persona inmigrante, porque los procesos de exclusión también se transnacionalizan, pero también como el Estado busca formas de mantener su soberanía sobre el control migratorio en sí, lo usan como un ejemplo. Y creo que sería bueno, Carlos, si tuvieras chance como de incorporar esa literatura para matizar un poco esa área gris entre el transnacionalismo y el nacionalismo metodológico. Sin embargo, creo que
estamos muy de acuerdo que el Estado tiene una centralidad importante en los procesos de control migratorio, pero también en la integración. Y ahí es donde Carlos hace una matiz muy importante, donde cuestiona la idea de que el inmigrante no tenga ninguna agencia, ningún tipo de agencia. Y hace como una vinculación entre las prácticas de discriminación que no calzan con los vocabularios más incluyentes como los de los derechos humanos, con la idea de divergencia. Sin embargo, ese discurso no necesariamente se traduce a prácticas o institucionalizaciones de prácticas más incluyentes o de integración per se. Es decir, tenemos un discurso bien incluyente de integración de derechos humanos, etc. También lo vemos en la ley de migración de Costa Rica. Sin embargo, en la práctica más bien vienen a justificar políticas mucho más restrictivas. Yo creo que ahí también, y es algo que no entra en mucho detalle, pero que hay un papel importante de la dicotomía entre legal e ilegal, y que la política de esos estados rectores, que la política de esos estados receptores como Argentina, como Costa Rica, como también Estados Unidos, pero también en Europa, más bien se enfoca mucho más, casi exclusivamente, en el tema de regularización. Entonces tenemos una política migratoria que se enfoca en dos cosas importantes, que es el control migratorio por un lado y la regularización, y casi que se limita a eso. Entonces, lo que pasa ahí es que la ilegalidad o la visión de ilegalidad que tiene el Estado estructura su política, estructura la visión que tiene el Estado sobre el tema migratorio. Entonces tenemos esa parte de la ilegalidad que estructura la visión del Estado y su actuación, su institucionalización de procesos de control migratorio, pero por otro lado tenemos un discurso que se guía por los derechos humanos y marcos normativos de inclusión. Entonces tenemos una paradoja muy interesante que discute Carlos ahí. Vamos con la tercera toma. Las impresiones del trabajo de Carlos es esta capacidad de vincular procesos generales macro con sus efectos sobre las personas, las comunidades. Por ejemplo, en la introducción, Carlos empieza con una serie de datos duros que impresionan incluso para alguien que ha leído bastante sobre el tema migratorio, y son el tipo de datos internacionales y regionales que demuestran la magnitud del fenómeno migratorio y su importancia en la formación de políticas públicas, ¿no? Sin embargo, al final de ese texto inicial, que es la introducción, Carlos aboga por no perder de vista la persona detrás de esos datos, y yo creo que logra hacer ese vínculo muy, muy importante, que es un reto para cualquier persona que trabaja con procesos sociales, ¿no? En ciencias sociales. Yo creo que es esa combinación de lo macro, lo estructural, lo internacional, que se vincula, se expresa y se encuentra con lo micro, lo personal, lo individual y local, que hace tan atractivo el trabajo de Carlos, ¿no? Después empieza una discusión sobre la securitización de la migración y la institucionalización del control migratorio. Esa es una tendencia general, no solo en el mismo, pero también afuera. Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en el Cono Sur, en Argentina, ¿no? donde se da un endurecimiento de las políticas de control, pero a veces a través, porque también tiene esos marcos normativos de derechos humanos encima. Entonces el Estado busca formas diferentes para institucionalizar ese control migratorio. Pienso, por ejemplo, en el papel de la Caja Costarricense en ese momento, donde tiene un papel central en la política migratoria, el control migratorio interno,
o las empresas que reciben multas si contratan o transportan migrantes ilegales en Europa, o bien también en términos de discurso, ¿no? Y para justificar los programas en Discovery Channel, donde los héroes gringos que en sus caballos, se vienen en sus caballos, los motos, los vehículos militarizados, al estilo del cowboy de épocas pasadas, y que arriesgan su vida para parar a los y las inmigrantes ilegales, ¿no? Porque su existencia con pocos pasos se vincula a la violencia y la droga y se entiende como una amenaza para el sagrado sueño americano, pero ese sueño, o más bien la falta de sueño que pueden tener en sus propios países, hace que tienen que emigrar, ¿no? Es un reflejo del mismo sistema desigual que existe. Y ese sueño, más que el crimen o el narcotráfico, es lo que sigue la gente en los países donde ya no pueden tener. En términos de defensa de los derechos humanos, que discute Carlos como una demanda que se hace al Estado moderno, me parece muy interesante que lo trabaja una discusión tan general, si se quiere, a partir de una experiencia en los albergues donde hacen exactamente eso, ¿no? Donde se da un aporte o una defensa, una resistencia a los procesos de exclusión de la persona inmigrante. Entonces ahí es donde a partir de una experiencia muy particular, Carlos hace una discusión mucho más general sobre las paradojas del Estado moderno. Vamos con la cuarta. Carlos después sigue con una discusión sobre el proyecto neoliberal, las políticas neoliberales que expulsan a la población inmigrante y las políticas de secularización que los contienen. Yo creo que es esa gran paradoja de un Estado que se encuentra el mismo secuestrado por una demanda del sistema neoliberal, que depende de mano de obra barata explotable. Sin embargo, no se quiere, por lo menos en discurso, al inmigrante ilegal porque amenaza, o así lo quieren hacer creer, a los fundamentos del aparato que institucionaliza ese sistema. La migración ilegal no se quiere por su estado clandestino, pero es este estado clandestino que hace posible el proyecto neoliberal. En ese proyecto, Carlos subraya en sus conclusiones, a través de una cita del trabajo de campo que nos pareció hermoso, que existen resistencias, ¿no? Que existen resistencias que van en contra de ese proyecto. Sabemos que la población inmigrante no es la más propensa a pegarse a la calle, a hacer protesta, justamente por su estado vulnerable, ¿no? Pero existen otro tipo de resistencias que recuperan lo humano. Lo humano, diría yo que en este momento en el mainstream es solamente interesante si hay algún tipo de mercantilización detrás o algún tipo de enriquecimiento. Pero la hermana Dolores resume esa resistencia con su frase: tú eres persona, y por lo tanto mereces un trato humano. Lo único que queda, que pueda cambiar una sociedad futura, es si los humanos seguimos siendo humanos. Yo creo que esa es el gran recurso de esperanza que él titula sus conclusiones, que más bien al principio empiezan con un recuento bastante deprimente, que no deja mucha esperanza sobre el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. Un recuento similar se podría hacer para la política migratoria de la Unión Europea, o incluso para un país como Costa Rica, ¿no? Por dicha, después sigue una reflexión más optimista, y ahí es donde concluye Carlos, con base en autores como Saskia Sassen y Nancy Fraser, y él se pregunta si hay forma de construir una sociedad que
se caracteriza por las dimensiones de reconocimiento, redistribución y representación. Para construir esa sociedad, Carlos discute tres formas o posibles rutas para llegar ahí. Uno, a través de marcos normativos internacionales, por ejemplo los derechos humanos, crear una institucionalidad para mayor reconocimiento de los derechos de la población inmigrante. Segundo, a través, y él dice que no son excluyentes, ¿no? Pueden ser proyectos que se toman o rutas que se toman al mismo tiempo. Segundo, a través de la agencia de colectivos migrantes con demandas de mayores niveles de reconocimiento y de distribución, a través de una ciudadanía sustantiva en la cual se hace este tipo de demandas. Y tercero, a través de una, y esa es como la parte más difícil, tal vez, más estructural, donde se hace una transformación de los modelos de acumulación y explotación. Creo que los dos anteriores serían una condición necesaria, pero no suficiente para el tercero, donde se apuesta al desarrollo de los países de origen que hace posible que no haya esa necesidad de migrar. Yo soy un poco más pesimista, me parece el mismo el mensaje. Sin embargo, sí creo que para mí la nota de esperanza viene antes, y es antes en el texto. Es una nota de esperanza que me parece sumamente bonita, interesante, y son esas semillas de esperanza que se dan en la población migrante misma, ¿no? Tal vez no tanto a través de la agencia que hace que sus demandas se llevan a niveles más altos, pero también esa esperanza colectiva entre poblaciones inmigrantes. Y es el inmigrante que deja una parte de su salario para otro migrante, ¿no? que contribuye de forma colectiva y solidaria, que son, de hecho, los fundamentos del Estado redistribuidor moderno, ¿verdad? Pero que no lo hace en muchos casos, menos en el caso de Nicaragua, Honduras, Guatemala, y más bien aporta al bienestar de otra persona. Entonces, es ese tipo de solidaridad, de este principio que funda la base para procesos de redistribución y de conocimiento, y tal vez más adelante a representaciones, que yo creo que dan esperanza, que ojalá se conozca más y que forma la base para algún tipo de redistribución colectiva, aunque no sea estatal, pero que sí son importantísimos para personas particulares y para la construcción de una sociedad mejor. Ahí lo dejo. Seguro Laura tiene otros comentarios, o que ya los ha hecho, no sé cómo lo van a organizar, pero muchísimas gracias por el espacio. Felicidades a Carlos por el gran trabajo, y bueno, ahí ojalá tengan una muy buena discusión. Yo me despido, voy a disfrutar de unos 2 días más de reflexiones, y nos vemos después. Muchas gracias, adiós y chao. Muchas gracias a CUM a la distancia. De verdad que es muy enriquecedor escuchar otras lecturas también del mismo texto. Yo voy a proceder a hacer algunas otras apuntes de lo que trae. Quiero agradecer a Carlos, al igual que CUM, por su invitación a leer y comentar su trabajo, el cual constituye un aporte fundamental para la comprensión de las migraciones en Centroamérica. El proyecto Discursos y Prácticas Institucionales Antimigrantes y Enfoques Normativos en Centroamérica, el cual estuvo vigente entre el 2011 y el 2013 en este instituto, ha sido el origen para lo que nos comparten en la conferencia de hoy. Es entonces un trabajo que conocemos en el instituto y que ha llevado a Carlos a interesarse por empujar otros proyectos de central relevancia para nuestra universidad. Uno de ellos es el libro colectivo sobre migraciones en América Central, que está en el horno, ¿verdad? Cocinándose ahí, que va a ser un gran aporte desde diferentes países, diferentes miradas, diferentes investigaciones que se han hecho sobre esa temática.
El segundo es el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, que ya lo mencionaba Kuhn, es otro de los grandes, digamos que productos o desarrollos que vienen de este proyecto. Y que ha tenido un amplio apoyo en la universidad y está pensado más bien para gestarse en coordinación con otras universidades de la región. Y finalmente, el recientemente aprobado proyecto para realizar un documental sobre las migraciones en Centroamérica, una iniciativa que ha sido beneficiada por los fondos CONARE y que será desarrollada con unas compañeras de la UNED. Este trabajo se enmarca además en otros esfuerzos que se han desarrollado desde el instituto, porque justamente migraciones es una de las líneas de trabajo más importantes del IES, que ha sido desarrollada por otras compañeras acá presentes, Carmen Camaño, Silvia Sofeima, Ana Mateucci, Rocío Loría y Kuhn, que recién nos hizo el comentario. También han desarrollado y siguen desarrollando investigaciones y trabajos de acción social en la temática. Sin más, quiero destacar el entusiasmo con el cual Carlos ha asumido un compromiso político con las migraciones regionales, del cual he sido testigo de forma cercana al aprender junto con él y otras compañeras como Mónica Brenes y Karen Macís en algunas experiencias en años anteriores. El trabajo presentado el día de hoy por Carlos nos enfrenta a un desafío para las ciencias sociales sobre cómo abordar las formas, expresiones y prácticas de la institucionalidad, fenómenos que la mayoría de las veces se nos presentan ocultos, invisibilizados por protocolos, papeleos y supuestos procedimientos, pero que en el fondo se estructuran sobre formas de poder, violencia y hasta extorsión. Quisiera destacar algunas de las tesis centrales expuestas por Carlos. Ya se me adelantó en varios puntos, pero sin problema las voy a mencionar. Una tesis muy importante que está en el trabajo es respecto a la región. Nos dice Carlos que en el caso de Centroamérica se estima que entre 10 y un 12% de la población de la región ha abandonado sus países de nacimiento, sea porque como parte de migraciones intra o extrarregionales. Es decir, Centroamérica cuadruplica la estimación de migración internacional mundial, una situación que se da cuenta también de los profundos y difíciles, lo difícil que es revertir los procesos de exclusión social que definen la vida contemporánea en el mismo. Otra de las tesis es respecto a la legislación migratoria. Dice Carlos que se describe cómo la escalada de los controles migratorios incrementa las extorsiones a migrantes de parte del crimen organizado. Para ello, presenta en el documento algunos de los riesgos que corren estas personas al cruzar el territorio mexicano sin documentos. Asimismo, nos recuerda que el incremento de los controles fronterizos en la frontera entre México y los Estados Unidos se ha dado o ha tomado forma a lo largo del siglo XX, y además analiza en su documento cómo la securitización, que ya lo mencionábamos con Kuhn, de la migración se expresa en formas de institucionalizar el control a partir de enormes sumas de dinero. Si bien, dice Carlos, la defensa de los derechos humanos constituye una demanda de los estados modernos que institucionalmente es recogida por la Organización de las Naciones Unidas, no es sino, al parecer, la Iglesia Católica, una institución cuya jerarquía e institucionalidad es tradicional y conservadora, la que se preocupa de asumir el enorme desafío humanitario que implican las migraciones en el mismo. Y él lo analiza visitando y viendo de cerca el trabajo que realizan los albergues en las zonas fronterizas. Por una parte, nos dice, varios millones de centroamericanos y centroamericanas son obligados a abandonar sus países, y por otra se incrementan las políticas de control. Así, las políticas económicas neoliberales los expulsan y las políticas securitarias los contienen. Una tercera tesis que quisiera destacar es la relación que establece en el análisis entre la violencia de guerra y la violencia actual. Para ser más específicos, podríamos hablar de las relaciones entre guerra, desposesión y migración. Dice Carlos que aunque se dieron los acuerdos de paz, la consolidación de la democracia electoral, podríamos llamarla así, la resultante de años de políticas neoliberales ha sido que si
bien cesaron los conflictos armados, la violencia continúa siendo uno de los rasgos de la vida de la región. Con desgarradores testimonios nos presenta Carlos en el texto y recuperados de esas entrevistas, pero también de otros autores que han estado trabajando en esta temática, en los que se recupera el texto, las inhumanas acciones del ejército guatemalteco y sus apoyos en los territorios, masacrando indígenas, campesinos y campesinas. Finalmente, una cuarta tesis que quisiera destacar de las argumentaciones es respecto a las migraciones. Nos dice Carlos que las migraciones contemporáneas en Centroamérica son una dimensión estructural y estructurante de las sociedades centroamericanas, que resultan de procesos de exclusión y al mismo tiempo suplen lo que ni el Estado ni el mercado provee. A este punto me referiré más adelante, pero quisiera destacar el carácter de migración forzosa que se le está dando a las migraciones en esta obra. Una concepción que ha sido ligada históricamente a las poblaciones refugiadas, pero que aplicaría directamente cuando estamos hablando de población que tiene que desplazarse forzosamente en razón de la situación económica en sus países. Ya no solo es persecución política o situaciones de vulnerabilidad de otro tipo, sino justamente el no poder tener la vida donde se nació. A continuación quisiera hacer algunos comentarios al respecto de estas temáticas. Claramente la migración es un movimiento y el movimiento es fundamental para los seres humanos. Actualmente en el contexto mundial millones de personas se desplazan de sus lugares de origen con el fin de buscar mejores condiciones de vida en otras regiones. Los desplazamientos se dan de un país a otro, pero también de una región a otra, en el interno de los países, tal y como lo vimos en la conferencia, y dependen en muchos casos de la oferta laboral y el auge del declive de procesos como la industrialización y la urbanización. Con el uso intensivo y extensivo de la mano de obra migrante, el sistema económico capitalista encuentra las formas para sostenerse a partir de la informalización de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Al mismo tiempo genera dinámicas de atracción temporal y de expulsión de las regiones que ante la inexistencia de otras alternativas fuerzan a moverse de un lugar a otro y expone a un amplio grupo de personas a incorporarse en actividades con un reducido reconocimiento de derechos. Es precisamente frente a las ausencias de oportunidades que miles de centroamericanos optan por la migración interna o internacional para solventar sus posibilidades de sobrevivencia. Se trata entonces de esa migración forzosa, pues la violencia estructural se encuentra impulsando este fenómeno. Cuando se aborda la experiencia de población migrante, usualmente predominan temas como el recorrido, la llegada a un nuevo país, la experiencia laboral, la trata o el tráfico de personas, la violencia en el tránsito, y en algunos pocos casos se habla del retorno. Entre esos temas, además, se hace énfasis en la experiencia de personas migrantes al desplazarse, el apoyo y las dificultades que encontraron en su camino, las situaciones subjetivas que implicaron en el desplazamiento y eventualmente la forma que adquieren los nuevos vínculos que establecen en el lugar de destino. Pero pocas veces se exploran los aspectos históricos, políticos y hegemónicos presentes en la expresión de la migración, a veces simplista, que tienen algunos cuerpos legales que llaman más bien al orden y el control de las poblaciones, en este caso las migrantes. Eso es un elemento que quisiera destacar en el trabajo de Carlos. Por otra parte, como señala José Luis Rocha en un texto titulado Las cocinas de la ciencia sobre migraciones, en ocasiones el abordaje es un estilo de investigación en el cual predominan conceptos abstractos, despolitizados, que no incomodan, que tienden a la masificación con restrictivos campos de elaboración y con un universo dividido en efectos negativos y positivos de las migraciones. En realidad, en su trabajo, Carlos llama, por el contrario, a ponerle nombre y apellidos a los responsables de las violencias pasadas y presentes, así como destacar nuestra responsabilidad como cientistas sociales en las problemáticas urgentes que aquejan a nuestra región. En ocasiones, cuando se habla de Centroamérica, se tiende a hacer referencia a la violencia, al narcotráfico, las muertes y a una serie de grupos o colectividades a las cuales se les atribuye la inseguridad. La preocupación se deposita, por ejemplo, en la juventud y las poblaciones empobrecidas. Algunos medios de comunicación potencian atender el suceso y manifiestan una recurrente homogeneidad en pensamiento y posicionamiento en favor de medidas correctivas
o represivas. La emisión de leyes cada vez más severas y persecutorias y la presión social por respuestas de mano dura resuenan ante dichas problemáticas. Lo aquí esbozado constituye entonces una perspectiva alternativa para enfocar el tema de la migración. También posiciona la necesidad de que este tema tenga un lugar prioritario en las ciencias sociales centroamericanas. En ese sentido, Carlos muestra evidencias certeras de cómo se construye a través de las políticas o leyes que intervienen en los procesos de migración una securitización de las migraciones, en la cual, nos dice el autor, la muerte por goteo no duele ni indigna a las esferas oficiales. Quisiera prestar atención a lo que Carlos trabaja sobre las migraciones como dimensión estructural y así abrir un poco el espacio para la discusión. Una perspectiva que nos llama a recuperar de David Harvey con el trabajo de John Peregrino, que habla de una geografía, de la geografía histórica del capitalismo que se ha caracterizado por una relación orgánica entre la reproducción ampliada y un violento proceso de desposesión. En este sentido, la centralidad en este proceso de acumulación por desposesión es el saqueo y el robo de los derechos de las personas, especialmente la posibilidad de disponer de sus propios recursos. Según Harvey, estas tendencias promueven el uso del mismo poder del Estado para impulsar procesos contra la voluntad popular y el desmantelamiento de los marcos reguladores destinados a proteger a los trabajadores y trabajadoras y al medio ambiente. Constituye la privatización del principal instrumento de acumulación, la privatización constituye el principal instrumento de acumulación por disposición. En ese sentido, las migraciones de importantes grupos de Centroamérica se vinculan de manera concreta a estos cambios en la estructura productiva en Centroamérica y sus consecuencias para las economías regionales. Un proceso ligado a estos cambios es la eliminación de formas comunales de apropiación de los recursos y de la convivencia, lo que en su trabajo Bandera Chiva, titulado Cómo poner fin a la pobreza, llama también en destruir la capacidad de los grupos y comunidades para crear esas capacidades. Entonces es un sistema de exposición que va en múltiples vías. Le dejo a Carlos la reflexión pregunta sobre si lo estructural serán las migraciones o las condiciones que empujan a migrar. Lo estructural será el fenómeno de las migraciones forzosas provocadas por el modelo económico y sus consecuencias, o lo estructural es lo que las alimenta. Tal vez para revisar este apartado convendría cuestionar si la violencia que vive en flor de piel la población migrante, como la mayor de las violencias, no es parte de otras violencias y la de partida, que la violencia estructural a la que les obliga a partir. Utilizamos entonces como referente el concepto de violencia para identificar otras violaciones también de los derechos humanos o la omisión de actuar en su protección. Y además la agresión y destrucción del cuerpo como espacio máximo de historia y resistencia. Así como estudiamos la violencia patrimonial, sexual, psicológica, es posible hablar de violencia estructural con expresiones en lo individual y en lo colectivo. La violencia estructural en Centroamérica puede ser palpada en la vida cotidiana. En el campo laboral es clave la tendencia a la informalización de las condiciones de trabajo. Si pensamos la violencia como un producto político y analizamos la violencia como la base de las migraciones centroamericanas, es posible sostener que el motivo mismo de la migración a causa de la violencia estructural en Centroamérica es un tema político. En ese sentido, la violencia estructural conduce a la migración interna e internacional, concebida como una migración forzosa, que es justamente uno de los aportes del trabajo. Y asimismo, en el marco de la implementación también de las políticas neoliberales y de nuevas y viejas formas de acumulación. Tenemos que tener en cuenta además un elemento contextual, que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros factores políticos. Una pregunta que cabe para el cierre es si la pobreza constituye una causa de la migración forzada. ¿Por qué no existe una relación entre la reducción de la pobreza y la recepción de remesas, o la migración, la reducción de la migración?
¿Y cómo incide esto? Tampoco en la desigualdad que nos viene creciendo. Probablemente algunas respuestas se desprenden de un trabajo analítico más detallado sobre los componentes expuestos y cabe señalar que es posible que la mayoría de las vidas de las personas migrantes, las situaciones de exclusión, flexibilización y de regulación que fomenta el capitalismo actual con la acumulación por exposición sean el motivo por el cual, aunque accediendo al mercado laboral, no se transforman en gran medida las condiciones de vida. Aspectos que perjudican a las personas migrantes, pero que no han sido tratados, tienen que ver con la tendencia mundial, a nivel mundial a que la legislación en materia migratoria se endurezca, acercándose a las corrientes más represivas de vigilancia y persecución. De ahí uno de los grandes aportes de este trabajo. Para finalizar y animar la discusión, dejamos algunas preguntas para Carlos. ¿Cómo podemos analizar en forma comparativa con otros países de América Latina nuestras heridas en la memoria producto de la guerra, la desposesión y el desplazamiento forzado? Pienso entonces en el caso colombiano, que tuve oportunidad de conocer por parte de algunas compañeras que estuvieron compartiendo en el Congreso de Historia Oral y que señalaban directamente la relación entre la violencia del conflicto, las heridas en la memoria y la necesidad tan importante de reconstruir esa historia. La segunda pregunta tiene que ver con qué urgencias plantea esta temática para las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de sociedad civil y para las personas migrantes mismas, en términos de presión política, denuncia y trabajo de protección en los países de origen. Otra pregunta es cómo podemos denunciar la existencia de cuerpos normativos potenciados y protegidos por el capital que operan de forma paralela o al margen del Estado. Pienso entonces en el caso mexicano, que con la acción represiva busca acallar y borrar el descontento y la historia. Y en días recientes hemos tenido claros ejemplos de esta triste historia. Las acciones de los carteles y grupos que extorsionan a miles de familias por sus migrantes, al actuar también de los grupos de crimen organizado o no, en el que hacen uso de herramientas de protección de derechos humanos para exponer a miles de personas también en la travesía. Y finalmente, una pregunta sobre cómo podemos entender la situación de los niños y niñas migrantes que han llegado a Estados Unidos, comprendiendo que no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno de ahora o de hace unos días, como lo han querido hacer algunos medios, pero que ha cobrado notoriedad en las recientes semanas. Durante esta semana se publicó en el Semanario Universidad un artículo que tal vez algunos hayan visto, por Diego Arguedas y David Bolaños, que presenta las vinculaciones entre los grupos organizados en torno al tráfico de personas, el narcotráfico y la complicidad y beneficio monetario en la policía mexicana y estadounidense. Quisiera que Carlos se refiriera un poco a sus apreciaciones sobre esta temática y cómo se relaciona también con la vulneración a ciertos colectivos como son niños, niñas y adolescentes migrantes. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias por el detalle. Ya le daré las gracias también en ausencia. Voy a retomar algunos comentarios para luego tener posibilidad de intercambiar criterios. Tal vez algo que apunta como que me parece que es importante para retomar es digamos, cómo volver más densa la discusión o el debate entre la crítica al nacionalismo metodológico y la crítica al transnacionalismo que yo le llamo celebratorio. Eso me parece que es un elemento que yo recogería del comentario de Kuhn. Lo mismo esta idea de cómo dice que la noción de ilegalidad estructura la política migratoria. Me parece muy interesante. Y también la idea de cómo el modelo liberal expulsa al mismo tiempo que se ve en el gran lío de luego contener, es decir, cómo hay esa dinámica tan compleja que, bueno, que se ha expresado más ahora, como decía Laura, con el tema de los niños y adolescentes migrantes que viajan buscando llegar a Centroamérica.
recogería así muy brevemente de las observaciones de Kuhn. Creo que no se me está quedando alguna. Y respecto de las consideraciones que apunta Laura, bueno, tal vez empezaría enfatizando la última parte de lo que ella apuntaba. Empezaría por la idea o la pregunta de si será la migración lo estructural. Bueno, yo pensaría que lo que está en discusión, me parece a mí, en América Central es las consecuencias que ha tenido un modelo de acumulación y apropiación del excedente, que describe muy bien, por ejemplo, Juan Pablo Pérez y Maynor Moore en un libro reciente publicado por Flaxo, y que no deja muchos márgenes para millones de personas en Centroamérica o en América Central. A mí me parece que es un tema importante y que en esa digamos, como parte de esas modalidades de acumulación y apropiación del excedente, la migración forzada se convierte en una realidad inexorable, pese a lo difícil que es tratar de llegar a México y más a los Estados Unidos. Luego, respecto a las preguntas que apunta Laura, bueno, es muy interesante lo de cómo ve la experiencia de América Central respecto de otros países de América Latina. Algo que a mí me llamó mucho la atención en el trabajo fue cómo hay cómo hay una desconexión más o menos constante entre el periodo de la guerra y la época actual. Y más me empezó a hacer eco cuando me daba cuenta que buena parte de los papás o mamás de muchachos y muchachas que salen a los Estados Unidos, incluso algunos de ellos que conocí en Guatemala, estuvieron refugiados en México o formaron parte de lo que se llamaban las poblaciones en resistencia en Guatemala. Pero hay muy poco registro en la memoria de esos dos periodos. E incluso me parece a mí que la forma en que se relatan las agendas de las ciencias sociales hace como un quiebre entre la discusión durante los 80 y la discusión de ahora, cuando en realidad muchas personas generacionalmente son las mismas. Es que son las mismas personas, aunque en términos de agendas de investigación uno las vea como personas distintas. Creo que respecto a la segunda pregunta, respecto del trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos en países de origen, se hace relativamente poco, en unos más, en unos menos. Se hace mucho más en El Salvador, se hace mucho menos en Honduras. En Honduras hasta ahora el gobierno ha reconocido que el tema de la migración es un tema un tema nacional, y lo han empezado a colocar, pero hay reacciones tan disparadas como las de Guatemala, ¿verdad? Donde se ha dicho que una de las salidas al tema de menores no acompañados es judicializar a las familias cuyos chiquitos han encontrado en centros de aprehensión en Estados Unidos. Y claro, eso significa básicamente abrirle causas judiciales a las mamás, porque en general son las responsables, digamos, patriarcalmente hablando, de esos niños. Eso se ha circulado o eso está en discusión en Guatemala, y yo no lo empecé a colocar en el trabajo porque lo entregué antes de que eso empezara, pero he venido juntando algunas cosas. Luego, sobre el tema de los grupos, digamos, de los grupos asociados al crimen organizado en México, pues la situación es realmente muy compleja. Tal vez un par de cosas. Una, que digamos que a veces hay una idea como que los carteles son estructuras súper organizadas.
y lo que alguna literatura reciente, muy reciente, ha venido mostrando, es que en realidad es una estructura que no tiene ese grado de formalización que uno le imputaría a las organizaciones, y que eso tiene una enorme dificultad para el Estado mexicano y para el ejército mexicano, porque se está enfrentando con fuerzas regulares a cuerpos muy irregulares. Y lo que se puede hacer es muy discutible, ¿verdad? Han circulado en las últimas semanas noticias terribles de lo que ha pasado, por ejemplo, en Guerrero o en el Estado de México. Ahora, sobre eso hay como dos grandes discusiones, nada más lo menciono. Uno, que hay una gran paradoja de que mientras ha crecido el número de estados en los Estados Unidos que han legalizado, por ejemplo, o han despenalizado el consumo de algunas sustancias, especialmente la marihuana, en México más bien se sigue insistiendo en que el ejército es el encargado de intervenir, ¿verdad? Hay que recordar que el presidente Calderón en México sacó el ejército, y prácticamente este gobierno de Peña Nieto, que ya tiene 2 años, no ha variado fundamentalmente la decisión respecto al tema del ejército. Y de otros, digamos, de la Marina y de otras fuerzas, digamos, militares. La segunda consideración es respecto de cuánto quieren o no intervenir sobre el blanqueo de dinero, porque buena parte de la política de los Estados Unidos sobre sustancias ilícitas es insistir en que hay que enfatizar en dos cosas. Una, en la quema de cultivos, que se hizo mucho en Colombia con el Plan Colombia, en el marco del Plan Colombia, y lo otro es en la interdicción, es decir, en la interceptar droga. Mucho menos se hace en el blanqueo de capitales, ¿verdad? Ahí hay una gran pregunta política de qué se puede hacer, y tal vez nada más mencionar algo que me parece que, por lo menos en el caso de Costa Rica, requiere más discusión, y es que buena parte de la violencia que hemos vivido en los últimos meses acá, que tiene que ver con crímenes, homicidios asociados a disputas en donde en general parece mediar conflictos asociados a sustancias ilícitas, eso tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Colombia y los Estados Unidos, y el de los Estados Unidos, decidieron bloquear la salida de la droga de Colombia por el Mar Caribe. Y entonces está pasando muchísima droga por acá. El OIJ tiene cifras muy interesantes. Ellos estiman que entre el 40 y el 45% de los homicidios dolosos están asociados con droga en Costa Rica. Es decir, que si nosotros interviniéramos sobre eso y pudiésemos intervenir también sobre la tenencia de armas, el número de pérdidas humanas podría experimentar un descenso importante, como lo experimentó hace unos años, ¿verdad? Porque venimos de un periodo en que la tasa de homicidio doloso bajó por primera vez en años de menos de 10 por 100.000 habitantes. Y sobre el último tema, sobre el tema de niños y niñas migrantes, pues decir que no es un tema nuevo, ¿verdad? Tal vez lo que es interesante es cómo el gobierno de Obama colocó el tema en la agenda pública, ¿verdad? Tanto que Obama se ha ido a reunir a Guatemala con los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Que se conoce con el acrónimo de DACA, que establece que efectivamente los menores tienen un trato preferencial en caso de que lleguen allá indocumentados. La tesis republicana es que esa legislación incentiva la inmigración de menores. Lo que yo he podido ver en los países de Centroamérica y en México es que los menores con los que yo conversé no tienen ni idea de esa legislación. Es decir, digamos, esa imputación como de una decisión racional, que es como el argumento, ¿verdad? Que hay un cálculo digamos, como ¿cómo se llama? De rational choice, ¿verdad? Que los menores saben que van a tener más posibilidades, entonces están saliendo. Los muchachitos todos hondureños que yo conocí en Tabasco, en Veracruz, no tienen ni idea no tienen idea de la política grande, es decir, la política macro migratoria de los Estados Unidos, y muchos de ellos no tienen mucha idea de cómo es la ruta. Nada más termino con un recuerdo. Creo que fue en Tabasco, conocí a un muchachito que
al cual yo no entrevisté, sino que escuché hablar con otras personas, pero me parecía demasiado como intrusivo llegar a decirle que Dios vive usted, que hay que despegue de esos vainos, presidencia social. Entonces, él lo que le contaba a otra persona ahí, mientras almorzaban, era que él trabajaba informalmente en un mercado de Tegucigalpa, jalando bolsas y sacos en el mercado. Era un muchachito que podía tener, digamos, 14 años. No son tan pequeños los que miran, ¿verdad? La idea de niños tal vez nos puede distorsionar un poco la imagen, ¿verdad? Es lo que decía, bueno, yo estaba ahí trabajando, oí a unos ahí en el mercado que se iban a ir para los Estados Unidos y yo les dije que se me podía ir con ellos. Y Chas decidió irse. Y claro, lo que le preguntaba, bueno, ¿y usted le preguntó a su mamá o a su papá? No, él sencillamente del mercado cogió para arriba, cogió para el norte, y ahí había venido siendo acompañado de otras personas. Cuando yo lo conocí estaba en Tabasco, es decir, está infinitamente más cerca de Honduras que Estados Unidos, que la frontera. De manera que a mí me parece que no hay tanto una explicación por el lado de las políticas, sino más bien de que hay digamos, la acumulación por disposición ha quebrado el tejido, digamos, el tejido a un nivel más, qué decir, tal vez más primario, que lleva a muchachitos a salir. También conocí adolescentes de la costa atlántica de Honduras, más grandecitos, que tampoco sabían mucho de dónde, digamos, de lo que les esperaba, de manera que sí hay un gran reto. Ahora, yo no estoy tan seguro del enfoque que le dio de esa manera la universidad a ese trabajo de esta semana, ¿verdad? Yo no creo que buena parte de la migración tenga que verse como un negocio de los carteles. Es decir, yo creo que la cosa es más compleja que esa. No siempre los carteles intervienen. Es cierto que mucha gente paga por que lo pasen, pero hay mucha gente que viaja sola, que a veces al final, ya cuando hay que pasar la frontera a frontera, sí paga, pero también hay mucha gente que no paga sencillamente porque no tiene dinero. No es porque esté calculando en qué va a invertir, sencillamente porque no llevan plata. Y no tienen a nadie del otro lado que deposite en Western Union, que esa es una cosa que desde el punto de vista de la discusión más política debería darse. Toda la plata digamos de la extorsión y todo eso pasa por los canales legítimos del capital comercial. Es decir, a alguien lo secuestra en Veracruz y le dicen, mire, tenemos a tal persona que usted la conoce porque la persona le ha dado el número de teléfono de su pariente, tiene que depositar en el Western Union que está en tal ciudad de Veracruz, a la par de la farmacia tal, que queda en tal colonia, y ahí deposite ahí, nosotros lo vamos a recoger y le llamamos cuando ya lo habíamos liberado. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no ha intervenido más en ese flujo de dinero que pasa por las instituciones legítimas de la economía? Pues es, digamos, lo que no se dice. Pero muchas gracias, Laura, y ya le doy gracias. Abriríamos un espacio para comentarios, preguntas, sugerencias, debate. Sí. ¿Rocío? Yo quería pedir, es que con relación a esto último que te referiste, Carlos, sobre la situación y el punto de la migración infantil y adolescente, digamos, ¿cuál es tu percepción en el sentido del estallido que ha tenido como en los 2 últimos meses el tema como tal, y ya haciendo la lectura, digamos, dentro de las tendencias, la política que se viene generando en las fronteras, hasta dónde esto refiere a reforzar ciertos mecanismos que ya no se estaban pudiendo justificar en otras vías? Incluso uno puede ver a través del cambio mediático de cómo disminuye
el manejo que el año pasado era la tragedia y las noticias continuas sobre la trata de migrantes, ¿verdad? Pero pues, referente a la trata de adultos o mujeres, y de pronto ese ya no es tema central, no es que haya dejado de estar en la escena, pero no es el prioritario que se están vendiendo desde los medios, desde los gobiernos, y que las últimas reuniones, de hecho, interministeriales o de diferentes instancias, giran en torno a esto. Es también la tendencia por la que va la OIM. Entonces, un poco cuál es tu lectura, pero más desde la política. Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera pensar, ¿no?, cómo desde Estados Unidos hay una serie de organizaciones que están luchando por los derechos de las personas migrantes, por la transformación y las leyes y la implicación de las leyes migratorias y las deportaciones, ¿no? Se podría pensar en esas organizaciones como organizaciones que puedan impulsar procesos también de organización de migrantes en tránsito, no sé, yo sé que es una idea como muy loca, pero o desde dónde se podría pensar la posibilidad de organización de estas poblaciones más vulnerables. No sé, sé que hay una serie de iniciativas, los albergues a los que menciona Carlos, etcétera, etcétera, pero yo apunto más hacia un movimiento social migrante, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves? Si hay alguna opción, alguna posibilidad de que eso suceda. Muchas gracias, Carmen. Adri, sí. Sí, muchas gracias. Yo creo que esta es de alguna manera la culminación de un proceso muy grande de trabajo con migraciones. Yo quería hacer una pregunta por el libro, como que comparativamente qué se ve a nivel de lo que se produjo desde los diferentes países acerca del tema de las migraciones, ya pensando un poco más en el estudio de casos o en las diferentes situaciones de contexto. Y hay algo que me parece importante respecto a las cuestiones estructurales, y es que aunque solo haya subido en uno la tasa de migración respecto al siglo XIX o principios del XX, pues la densidad de población y la presión de los recursos que hay sobre los recursos como tierra y agua no es la misma, ¿no? Y hace que pues sí sea significativo en términos del miedo que de alguna manera producen las sociedades y que las lleva a defenderse con cuestiones como las leyes antimigratorias, porque en realidad no son leyes de migración, son leyes antimigratorias. Yo quería preguntar, me parece también demasiado complejo el tema de las leyes migratorias, ¿cómo más o menos proyectan que va a estar la ejecución, que puede estar en ejecución de la que actualmente está? Porque yo sé que han estado obligados a pues, todos los intentos de detener, muchas personas migrantes están muy asustadas, pero a mí me da la impresión que es muy posible que solo se use en caso de que en ciertas coyunturas convenga, es decir, que algunas de estas son como más un escudo para tenerlo a mano en caso de que se agraven ciertas circunstancias, porque como ustedes mismos dicen, pues es la mano de obra, ¿no?, que se ocupa para muchas de las faenas de la economía. Bueno, yo había escrito algo, pero perdí mi comentario. Lo que quería plantear era, Carlos, que al inicio cuando hace referencia a los instrumentos jurídicos de carácter internacional sobre derechos humanos, ¿verdad?, se plantea toda esta angustia en relación a que ciertamente estos instrumentos pueden ser letra muerta en cuanto solo ciertas personas logran leerlas en su complejidad, ¿verdad?, por la complejidad técnica que tienen. Además,
se hacen sentencias que la mayor parte de las veces los estados no cumplen, y bueno, el estado mexicano es dentro de los instrumentos jurídicos latinoamericanos es el que más incumple sentencias, es el que más tiene sentencias, pero es el que más incumple, ¿verdad? Entonces lo que yo quería plantear es más un comentario, ¿verdad? Ciertamente los instrumentos jurídicos de derechos humanos son la expresión de luchas hegemónicas fundamentalmente, pero por otra parte también movilizan, en el sentido de que lo plantea Carmen, son movilizadores, ¿verdad? Así como crean hegemonía y se crea toda una economía en función de la reivindicación de los derechos humanos, pueden convertirse en instrumentos movilizadores, ¿verdad? Entonces creo que habría que recuperar más esa atención desde los lugares en donde se leen estos instrumentos, que no es lo mismo ser un funcionario de la ONU que ser un representante de una organización que trabaja con migrantes, ¿verdad? Y desde ahí lo que quería preguntar es, digamos, en esa atención, si las organizaciones que trabajan con migrantes, al menos en Costa Rica, o qué procesos han hecho para que se ratifique acá el convenio de derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares, ¿verdad? Porque se sabe que, bueno, de esos que no lo ratifican, por lo general son los países que reciben, ¿verdad?, a la población. Entonces, si bien es cierto, estos instrumentos no sirven de nada si no hay gente que los lea, que los entiende y que los convierta en demandas políticas, ¿verdad? Creo que, yo no conozco, por eso pregunto, creo que habría que hacer un esfuerzo por la aprobación, por tener medidas de presión para la aprobación, para luego reivindicarlo, ¿verdad? Porque el Estado pues, se ha quedado sin esa aprobación, y mucha gente dice, bueno, de todas formas no sirve para nada. Bueno, los instrumentos por sí solos no sirven para nada si no movilizan y si no hay gente que se los apropie y desde allí reivindique. Eso es todo. Muchas gracias. Sobre comentario de Rocío, bueno, yo diría así, como ella apuntaba, que buena parte de este tema de menores no acompañados pareciera que tiene que ver con una manera de legitimar políticas migratorias que van hacia un mayor endurecimiento. El sector, digamos, un sector duro del Partido Republicano lo que quiere es cambiar DACA, es decir, esta legislación que protege un poco más a los niños o a los menores no acompañados. Y el otro contexto mayor que hay es que en medio de esta discusión está la posibilidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, que en términos generales el presidente Obama ha tenido que venir bajándole las posibilidades de su alcance, tanto que se llama frontera segura. Es decir, el cambio más, digamos, más progresista tiene un nombre, digamos, más bien muy conservador, ¿verdad? Es un panorama muy... Y eso no quita que haya muchas organizaciones en Estados Unidos que hagan presión de distinta manera, pero es bien complejo, porque por ejemplo uno dice, bueno, en el año 2006, hace ahora 8 años, se dieron las mayores movilizaciones, digamos, modernas de personas migrantes. Hubo concentraciones que llegaron a sumar 500,000 de personas. Y uno dice 8 años después, bueno, ¿qué quedó de esas movilizaciones? Cuando estaba ocurriendo era sorprendente aquello, ¿verdad? De manera que sí no parece tan fácil un cambio, y sí me parece que esta coyuntura más bien pareciera orientarse a que haya más línea dura en términos de política migratoria, porque por lo demás Obama no tiene mucho margen de maniobra en las cámaras, ¿verdad? Que ni el Congreso ni el Senado tiene condiciones para pasar algo, digamos, mejor de lo que tiene. Respecto al comentario de Carmen, pues a mí me parece que en México se ve como difícil la posibilidad de organización propiamente dicha
de las personas que están en tránsito o que finalmente terminaron viviendo en México, porque también, sobre todo en Chiapas, hay un buen número de personas centroamericanas que terminaron quedándose allá. Lo que sí pareciera ser importante es que en los países de origen podría haber más dinámicas organizativas. Pero me parece a mí que aún son como muy incipientes. Ahora, es como difícil saber, ojalá que cambiara, pero por lo menos en México, es decir, las circunstancias están precarias, ¿verdad? Porque, qué sé yo, el cansancio que produce andar en el tren es tal que la gente llega básicamente a querer bañarse, comer y dormir. Ahora, es muy difícil establecer, por ejemplo, algo que yo observé y que también me contaron, es muy poca la gente que, por ejemplo, centroamericana, que quiere darle seguimiento a una denuncia en México. Un poco por lo que decía Cindy, digamos, a uno lo extorsionan, o la misma policía del Instituto Nacional de Migración lo extorsiona. Entonces, ¿qué posibilidad tiene uno que no tiene documentos para estar en México de seguir un caso institucionalmente hasta ver qué le resuelve? Mucha gente finalmente espera unos días y luego tiene que volver, tiene dos alternativas: o volverse a subir al tren para ver si va avanzando, o regresarse a sus países. Es decir, en términos prácticos, la posibilidad de darle curso a una denuncia por parte de centroamericanos en México es muy baja. Respecto a la consulta de Adri, respecto al libro colectivo, no al trabajo del cual surge esta presentación, pues tal vez lo que a mí más me llama la atención es que lo que más predomina son artículos sobre deportación. Es decir, el tema que está, por lo menos que el año pasado y la pintada en que se escribieron los artículos, que más predomina es deportación. Es decir, es la gran preocupación que hay en Centroamérica en este momento. Porque la política migratoria ha cambiado tanto que incluso una falta administrativa es justificante para ser diputado. Digamos, tomar una cerveza en una cena califica para deportación, aunque uno tenga años de vivir en Estados Unidos y aunque tenga hijos o hijas en Estados Unidos. La segunda vez es una multa que puede ser de $1,000, y la tercera vez se categoriza como delito federal y uno puede ir a la cárcel por 10 años. De manera que el tema de la deportación es el tema que más angustia en Centroamérica en este momento. Lo de las tasas, sí, un 1%, pues hay discusión, ¿verdad? Yo he tratado de darle énfasis a esto porque hay un cierto saber, como dicen ahora los estudiantes muy mainstream, que dicen que vivimos en una era de migración, ¿verdad? Y es como el saber que sobre la migración más se ha legitimado. Sí, hay una presión por los recursos. Yo creo que la principal presión por la cual la migración es también un tema es porque hay un enorme cambio demográfico en las sociedades europeas y estadounidenses. Digamos, las tasas de natalidad entre población blanca y población latina son tan distintas que hay alguna gente que, en la medida en que más registra que está ocurriendo el cambio, más se radicaliza. Son como esos señores Newman que están en la frontera ahí, ya viejillos, ahí con un rifle viendo a ver qué ven, ¿verdad?, en la frontera de Arizona o de Texas. El cambio demográfico es muy interesante, y además, como irónicamente o no, la población latina tiende a ser consistente votando por los demócratas. Algo que va a pasar es que cuando los demócratas ganen en Texas, a los republicanos les va a costar mucho ganar una elección, porque, qué sé yo, los latinos votan más o menos entre 65 y 70% por demócratas, y si la tasa de natalidad va por ahí, aritméticamente les va a costar mucho ganar, y no porque los demócratas sean muy buenos, sino porque el cambio demográfico tiene unas implicaciones políticas enormes, y eso en términos subjetivos está produciendo toda esta radicalización tipo Tea Party y esas cosas. Ahora, ¿cuánto las organizaciones en los Estados Unidos pueden incidir en el tema, en la reforma migratoria ya? No sé, yo conozco algunas experiencias, por ejemplo en Colorado, que trabajan fuertísimo, pero
pero no ha logrado por lo menos hasta ahora mucho. Ya el presidente Obama le queda un poquito más de 2 años, bueno, prácticamente 2 años, porque la elección fue en noviembre, es decir, que ya le queda la segunda parte de la segunda administración. Y con los problemas en Irak y en Siria, posiblemente la política aumente. Bueno, y ahora está en Evo, ustedes han visto que hay una especie de histeria. Respecto de la observación de Siri, pues sí, por eso yo decía que como que hay que manejarse la ambigüedad respecto del derecho internacional de los derechos humanos, porque por una parte uno podría tener muy buenas razones para decir que no ayuda mucho, pero por otra parte no hay más de qué agarrarse. Y por eso lo de Eagleton a mí me parece que es útil. Y sí, cómo se apropian las organizaciones de eso es importante. Bueno, yo vería que en el caso de Costa Rica, en términos de aprobar la convención, por lo menos en este periodo legislativo es muy probable que no se logre. Ya ustedes han visto la suerte del presupuesto. Ya en política más local, alguna vez algunos fuimos a hablar con personas del patio que nos decían, antes de empezar el gobierno, con sinceridad nos decían, nosotros no vemos muchas posibilidades de pasar algo. Pero hay otra legislación que se ha aprobado, por ejemplo la CEDAW, que es la Convención para la Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, tiene acápites sobre migración. Nosotros, Laura, Mónica y yo, intentamos, por ejemplo, usar la CEDAW para razonar que procede a dar atención médica a mujeres en condición migratoria irregular que luego de haber dado a luz no tienen más acceso a servicios de salud para tutelar derechos sexuales y reproductivos. Pero en eso se vino la crisis de la caja y el año pasado, y eso fue en buena parte gracias a Kuhn, Kuhn se dio cuenta que venía una directriz para impedir que mujeres que esperaban bebé y que estaban en condición migratoria irregular tuviesen acceso a salud prenatal. Y el documento lo teníamos escrito, es decir, ya estaba listo para que doña Liliana Balmaceda lo firmara. Que eso sí es muy radical, ¿verdad? Es decir, porque ahí entra otra convención que el Estado costarricense ha firmado, que es la Convención Internacional de Derechos del Niño, que fue de la que nos agarramos para decir, bueno, y por el Código de Niñez y Adolescencia es vinculante que se atienda, ¿verdad? Y la persona que ahora es presidenta ejecutiva de Lima es Alexandra del INAM, perdón, Alejandra Mora, que era la defensora, era encargada de la Defensoría de la Mujer en la Defensoría, actuó rápido para hacerle ver a la caja que eso era improcedente. Pero había una disputa entre la oficina legal de la caja que decía que no procedía y la persona responsable, creo que del Departamento de Validación de Servicios, que decía que sí procedía no darle atención a mujeres embarazadas. De manera que sí, yo coincido plenamente, nos tenemos que apropiar de la normativa y volverla, digamos, políticamente útil, pero es bien complicado, ¿verdad? Y para terminar, tal vez el caso de México es interesante, porque México tiene muchos años y mucho esfuerzo tratando de legitimar los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. De unos años para acá, yo diría de unos 5 o 6 años, ellos se han dado cuenta que también están del otro lado del decorado, ¿verdad? Y por muchos años la gente que trabajaba la migración hacia el norte de mexicanos tenía muy poco que ver con la gente que trabajaba en el sur, en Chiapas, por ejemplo. Y ahora hay como más relación y más discusión de que, bueno, que México tiene un estatuto de país receptor y de país de tránsito que le hace preguntas sobre su propia política, pero de ahí a decir, bueno, vamos a establecer algún mecanismo de tránsito de población centroamericana por nuestro territorio para no alimentar el negocio del crimen organizado, eso sí no está en discusión, porque claro que el gobierno de los Estados Unidos no nos va a dejar. Parte de la externalización de fronteras es decir, a México se entra con visa o no se entra. Y bueno, esa es la realidad que está detrás de la bestia, ¿verdad? Que a veces se ha vuelto como un ícono, pero
pero un poco vacío respecto de qué es lo que le anima. Bueno, muchas gracias, creo que ya nos vamos el tiempo, parte del tiempo del café, ¿no? Que muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna consulta adicional o comentario. Estamos en el límite, en la frontera. Muchas gracias a todos por su atención. Recordarles que en pocos minutos va a comenzar la mesa titulada Migración y Subjetividad, buscando la acción colectiva, y exponen Ana Mateucci, Silvia Azofeifa y Carmen Camargo. Nos comenta Silvia, Silvia Mora. En pocos minutos comenzamos. Gracias.